y sin ninguna clase de compañía, ya que fue olvidado por sus compañeros y sus compañeros científicos, ya que lo consideraban como un loco, lunático, que no encajaba con las ideales de ese entonces. Pero sin embargo, podemos ver y podemos evidenciar que Nikola Tesla no solo era un físico ni matemático, era un pensador. Él nunca se rindió ante todos los obstáculos que tuvo en su camino. Con una sola palabra describiría la vida de Nikola Tesla: con resiliencia. Bienvenidos para todos ustedes. El día de hoy en Tesla Podcast me gustaría abrir este podcast realizándole la siguiente pregunta. ¿Ustedes en sus casas conocen la verdadera importancia de la luz artificial y la luz neón dentro de nuestra cotidianidad? El día de hoy me encuentro con dos personas muy importantes. La primera persona es una experta en la física. Mucho gusto, mi nombre es Ángel Aliza. Y la segunda persona que les voy a presentar es o fue considerada la segunda mano de Nikola Tesla. Mucho gusto, Rodríguez Nairo. Pero tengamos en cuenta que usted tampoco se queda atrás. Usted también es un experto, conocedor de la física actual. Bueno, mi nombre es Juan José Arias Moreno. Y como les había comentado anteriormente, me gustaría saber la opinión de mis compañeros a la pregunta que les realicé. Bueno, yo les voy a contar lo que yo pienso sobre la pregunta que me planteó mi compañero sobre qué es la electricidad y la luz neón y qué nos ha aportado a nosotros. Para mí es muy importante la electricidad actualmente, ya que si no hubiéramos logrado descubrir la electricidad en el pasado, muchas de las comodidades que tenemos actualmente no serían posibles, ya que la electricidad nos ha reemplazado muchas cosas como la iluminación. También nos ha reemplazado hasta nosotros mismos en los trabajos, hemos avanzado en ciertos proyectos y nos ha ayudado a desarrollar nuestra comunidad de manera más fácil. Yo personalmente pienso que nosotros somos una generación muy afortunada de cierta manera, porque gozamos de ciertos privilegios como de tener un computador, un televisor y un celular, que son aparatos tecnológicos que de cierta manera Nikola Tesla está involucrado en la forma de, o sea, en la que se crearon y está muy relacionado con el tema, y nosotros de cierta manera somos muy afortunados por poder disfrutar de ese tipo de cosas. Bueno, la verdad me parece muy interesante las dos opiniones que acabaron de dar mis compañeros. Pues es verdad, la luz artificial tiene una gran importancia en la sociedad y en el mundo en la actualidad. Pues a medida que pasa el tiempo, la tecnología va ocupando más relevancia dentro de la economía, la sociedad, la política y ciertas áreas como la medicina, que son muy importantes para el ser humano. Me gustaría saber lo que ustedes saben sobre Nikola Tesla. Bueno, yo respondiendo a la pregunta de mi compañero, es que fue un gran físico, el cual ha ayudado
bueno, sus investigaciones han ayudado mucho a muchos aparatos o técnicas que se usan actualmente, ya que lo que él ha logrado desarrollar o encontrar ha sido las bases para los cimientos que tenemos actualmente en esta sociedad. Yo personalmente conozco que Nikola Tesla fue un gran físico y ingeniero electrónico estadounidense que está relacionado en muchos ámbitos de grandes proyectos que nosotros gozamos en estos tiempos actuales. Por ejemplo, muchos automóviles están relacionados con Nikola Tesla. Disfrutamos de muchas cosas gracias a Nikola Tesla. Bueno, si me lo preguntan, para mí Nikola Tesla es uno de los más grandes físicos y científicos a lo largo de esta vida, porque le dio mucha atribución a la electricidad, a la energía y a lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. Me gustaría saber si ustedes saben, por conocimiento propio, alguna teoría de él. Bueno, pues yo, gracias a mi compañero, les quería compartir a ustedes dos una teoría que a mí me ha fascinado mucho de Nikola Tesla, la cual es de transmitir energía de forma inalámbrica. Esta teoría de Nikola Tesla lo que dice es prácticamente que él quiere ionizar el aire, haciendo que las partículas de aire tengan una carga de electricidad, creando un campo electromagnético en el cual dentro de ese campo se van a hacer vibras de electricidad, las cuales se van a volver ondas de electricidad que van a transmitir electricidad, y todo aparato electrónico que esté dentro de ese campo va a recibir esa energía y va a poder funcionar sin necesidad de ningún tipo de cable. Tesla quería desarrollar esto con la torre Wenzhou, pero hubo un problema y no se logró terminar esa torre, ya que a Tesla, su banquero, Morgan, le quitó los fondos debido a que no daba frutos, y Tesla quería dar electricidad gratuita a todo el mundo. Entonces decidieron cortar los fondos para esa torre y lamentablemente no se pudo desarrollar bien esa idea de Tesla, pero gracias a sus experimentos y lo que ha patentado nos ha ayudado a obtener cosas que actualmente tenemos, como el Wi-Fi y la radio. Pues a mí personalmente me gustaría compartirles la teoría dinámica de la gravedad. La teoría dinámica de la gravedad de Nikola Tesla es una teoría que explica la relación entre la gravedad y la fuerza electromagnética. Según Tesla, la gravedad es una fuerza de empuje que se produce debido a la interacción entre los campos electromagnéticos de los objetos. Bueno, pues a continuación les voy a dar unos dos principios claves que caracterizan principalmente esta teoría. El primer principio es que la gravedad no es una fuerza de atracción, sino una fuerza de empuje. Y el segundo principio es: el universo está lleno de un éter luminiscente que llena todo espacio. Se nota que son verdaderos conocedores de la física. La verdad, yo conozco poco de Nikola Tesla. Sé que hay una ley que en la actualidad se está utilizando mucho, y es la ley de la manifestación. La ley de la manifestación, por lo que yo investigué como un trasfondo más histórico, proviene, mejor dicho, de Nikola Tesla. Nikola Tesla dio a conocer una ley. La ley se llama Ley 369. Es una ley que, aunque no tenga base científica, si nosotros somos conocedores de esos tres números, tenemos la llave para conocer y ampliar nuestro conocimiento en el espacio. Cada número tiene su significado. El número 3 es la creación, el número 6 es la energía y el equilibrio, y el número 9 es la conciencia suprema. Aunque como dije anteriormente, aunque esta ley no tenga ninguna base científica sólida, sí genera muchos efectos psicológicos positivos, como cuáles, como la claridad mental, que en la actualidad y sí, en los tiempos de ahora es muy importante. También genera un efecto positivo como la reducción de estrés. Recordemos que actualmente personas tan jóvenes ya sufren de estrés por situaciones externas, ya sea como el colegio o el trabajo o problemas familiares. Y bueno, el último efecto positivo
podría ser como un refuerzo a todos esos pensamientos positivos que tenemos hacia las cosas. En lo personal me parece muy interesante esta ley, pues si lo miramos bien se sale un poco del molde de la física, pero sin embargo podemos ver y podemos evidenciar que Nikola Tesla no solo era un físico ni matemático, era un pensador más completo que como lo pintan otras personas. Me gustaría saber si ustedes tienen una manifestación o quisieran manifestar algo para su futuro. Según la ley que nos explicó mi amigo, a mí me gustaría manifestar que en 10 años yo podría llegar a tener una familia estable, con una mujer que me ame y 2 hijos y un animal, ya sea un perro o un gato. También me gustaría tener un trabajo el cual sea estable y que me aporte mucho a mí y no sea un trabajo que me agobie ni me mate mentalmente, sino que sea un trabajo que yo disfrute y que sea relacionado con lo que yo estoy estudiando, ya que sería algo que me demostraría que mis esfuerzos sí valieron la pena en esa carrera. Yo personalmente respondo esa pregunta un poco más a fondo a través de esta ley o teoría propuesta por Nikola Tesla. Pues yo en 10 años personalmente manifiesto, ya tendría un título profesional, ya habría viajado por alrededor del mundo, porque a mí me gustaría viajar. También me gustaría seguir con mi pareja actual, con mi novia que yo tengo actualmente. Me gustaría que ella estuviera a mi lado en 10 años. También me gustaría, en 10 años, me gustaría tener una buena estabilidad económica, me gustaría tener una moto, me gustaría tener muchas cosas y pues la verdad también me gustaría tener mucha salud para disfrutar de mi vida y tener a mi familia al lado mío y tener una familia muy unida al lado mío. Me parece muy bonito todos esos deseos y esas manifestaciones que ustedes quieren realizar para sus vidas. Antes de que se me olvide, les quiero explicar la aplicación de esta ley, porque, bueno, les voy a explicar. La ley, el número 3, se desea lo que tú quieres, lo que nosotros queremos atraer a nuestras vidas, se debe empezar desde la mañana. Se debe atraer 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde y 9 veces en la noche, para lo que en verdad tú quieres atraer a tu vida. Y bueno, me gustaría debatir un tema muy complejo en ciertos grupos de personas y me gustaría escucharlos a ustedes, y es: ¿ustedes consideran que la vida artificial en unos años o en un futuro puede reemplazar la vida humana en ocupaciones, en trabajos? ¿Y pues, ustedes qué piensan sobre eso? La inteligencia artificial, yo diría que en unos años no nos va a poder reemplazar, pero sí van a ocupar ciertos cargos que actualmente están ocupados por personas, sino que más que todo va a ser una herramienta la cual nosotros vamos a poder utilizar para implementar en nuestros días a días, como en nuestro momento hacer algún trabajo, alguna tarea, alguna exposición, o simplemente también para elaborar edificios, cálculos y cosas así. También nos va a ayudar en la área médica, ya que nos va a mejorar en dar diagnósticos un poco más precisos. También nos va a ayudar en el ámbito más social, ya que la inteligencia va a proponer ideas para mejorar ciertos problemas que existen en la sociedad y nos van a poder colaborar, por así decirlo. Yo personalmente pienso que nosotros, los seres humanos, jamás vamos a ser, no sé, superados o reemplazables de cierta manera por algún tipo de tecnología o por la inteligencia artificial, porque primero que todo somos seres únicos, somos seres especiales creados por Dios, y lo creado por Dios es perfecto. Nosotros no tenemos ningún tipo de reemplazo. Obviamente la inteligencia artificial en unos años, ya en el futuro, nos podrá, no sé, como que de cierta manera dar una mano o ser una ayuda, como en la educación de nosotros, para que se vuelva mucho más fácil aprender un idioma o socializar con personas del exterior, y que cada vez vayan saliendo nuevas tecnologías y esas tecnologías sean
como que mucho más aplicables para nosotros los seres humanos, y también nos podrían ayudar en muchos aspectos, pero yo pienso que nosotros los seres humanos nunca seremos reemplazados porque somos seres especiales y somos seres creados por Dios. Me lo preguntan a mí. La pregunta que les acabé de decir es muy debatible porque hay varios choques morales y éticos entre la tecnología y las personas. En lo personal, las personas nunca van a ser reemplazables. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos pasión y tenemos ciertos sentimientos que podemos hacer las cosas de otra manera que la tecnología, que robots o futuras tecnologías que puedan existir en un futuro. En lo personal, es bueno saber utilizar, darle utilidad mejor a la tecnología como en ciertas áreas. Un área muy importante para tener buena utilidad es la medicina. La medicina es un área muy compleja para nosotros los seres humanos, ya que no hemos descubierto en su plenitud varias cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Yo siento que la tecnología es un factor muy importante para darle cura a ciertas enfermedades como el cáncer, enfermedades psicológicas, mentales, que a lo largo del tiempo esperemos que se vayan a dando poco a poco soluciones mejor viables para todos nosotros. Y bueno, ya que estamos hablando de Nikola Tesla y no me quiero desviar del tema, ¿ustedes saben algunos datos curiosos sobre Nikola Tesla? Yo tengo algunos datos, los cuales sería que Nikola Tesla murió virgen, ya que se decía que él como tal no le gustaba tener una esposa o una pareja, ya que decía que eso consumía su tiempo, y pues para un científico que se la pasaba mucho rato en el laboratorio, entonces decía que era muy malo. También otro dato curioso de él es que él odiaba a las personas que llevaban collares de perlas, y decía que para él eran fastidiosos. Yo personalmente tengo también un dato curioso que, la verdad, más que un dato curioso, me puso a pensar muchas cosas y a reflexionar de por qué la soledad nos puede afectar tanto a nosotros los seres humanos, que muchas veces somos muy débiles mentalmente. Porque Nikola Tesla, a través de sus experiencias vividas, o pues a través del recorrido de su vida, adquirió no la enfermedad, sino como que la adicción a las apuestas, la ludopatía. Pero yo pienso que él pudo adquirir ludopatía más que todo porque, como lo dijo mi compañero Ángelo, él era una persona muy poco sociable, pues nunca se interesó por las mujeres, nunca se interesó así por tener muchas amistades. Su círculo social era muy cerrado, muy cercano. Entonces yo pienso que él en las apuestas encontró ese refugio, eso que le faltaba de cierta manera socialmente, porque en el juego él de cierta manera encontraba ese entretenimiento que nadie le podía generar, ese entretenimiento que ninguna persona cercana a su círculo lo podía satisfacer de esa manera. Pero por eso fue que Nikola Tesla, yo siento que murió en el nivel de pobreza tan extremo, porque cada vez las deudas de él se iban incrementando y se volvían menos costeables, porque cada vez su adicción al juego y su soledad era mucho más grande. Y ahora a mí me gustaría hacer una pregunta a los dos, la cual es: ¿qué creen que hubiera pasado si la torre que estaba haciendo Tesla sí se hubiera terminado? O sea, ¿piensan que Nikola Tesla hubiera tenido la fama que hubiera tenido, y qué cambios hubiera ocasionado en el futuro? Bueno, esta pregunta la respondo yo primero, y se me hace que la torre, si hubiera existido la torre y hubiera seguido teniendo continuidad y funcionalidad en su momento, ya estuviéramos muy adelantados a nivel energético y eléctrico, ya que lo que quería hacer Nikola Tesla era darnos un salto en el tiempo con sus ideas locas, y si él las hubiera puesto en práctica y en ejecución, y primordialmente lo hubieran financiado, sería algo que estuviéramos realmente adelantados en el tiempo, y la electricidad y la energía fuera sorprendente.
Sí veo esta pregunta desde otro punto de vista, porque tenemos que ponernos en el contexto de ese tiempo y tenemos también que ver que habían de cierta manera muchos intereses personales o intereses ya del gobierno estadounidense. Porque primero que todo tengamos en cuenta que Nikola Tesla consiguió un patrocinador para que costeara el costo de esta torre, pero la idea de él era generar energía de cierta manera limpia, sin tanto cableado, pero de manera gratuita, lo cual a las personas que patrocinaban todos sus proyectos, de cierta manera no les agradó la idea, porque la idea era sacar provecho económicamente. Y pues ya que Estados Unidos es un país muy grande, obviamente de ahí hubiera sido una fuente de recursos muy exquisita. ¿Cómo pudo haber sido la vida de la infancia de Nikola Tesla para que terminara en esas consecuencias su vida, para que terminara en un estado tan, de cierta manera, llamémoslo, deplorable? Bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañero Nairo, yo me puse a profundizar, a consultar sobre la vida de Nikola Tesla, y me parece que él fue una persona con una mamá muy ingeniosa que lo inspiró desde niño a ser muy creativo en sus cosas, a inventar y a crear muchas cosas dentro de su cabeza. Yo me puse a investigar un poquito más y él no terminó sus estudios. Él estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad de Austria, Graz. La universidad se llama Graz. Primero que todo, él no terminó sus estudios porque solo dormía 4 horas, 20 horas se la pasaba estudiando. Era muy bueno desde niño, ya que tenía una memoria fotogénica, pero siempre llegó a chocar con los docentes de la universidad porque no llevaban sus mismos ideales, y eso es lo que lo representa, y eso es lo que representa Nikola Tesla a lo largo de su vida, ya que él ha perdido negocios, amigos, por defender todas sus ideas locas en ese momento, de manera física. Bueno, pues yo también me gustaría decir lo que yo pienso sobre Nikola Tesla en su vida. Yo creo que Nikola Tesla en su infancia, yo creo que el momento de su infancia fue lo más importante para él, para que él se formara como un científico grande, ya que la mamá fue quien lo motivó principalmente para hacer eso, ya que siempre lo ayudó en sus momentos más difíciles y le dio ese consuelo que no lograba encontrar en ningún otro familiar de su familia, y eso fue lo que lo motivó para salir de su casa a buscar una nueva vida como científico y mostrarle al mundo de que era capaz él, y de revolucionar las ideas de ese tiempo y ayudar al futuro a prosperar de mejor manera. ¿No tiene más nada aquí por agregar o alguna pregunta por hacernos a los dos? Yo creo que sí, y es la siguiente: ¿por qué creen ustedes dos que Nikola Tesla está obsesionado por la electricidad? Pues yo personalmente lo veo desde el punto de vista que tengamos en cuenta que Nikola Tesla nació en una noche de muchos truenos, de problemas eléctricos, y yo creo que de cierta manera él también inició el camino de volverse uno de los mejores físicos relacionados con este tema, principalmente porque están relacionados con el día en el que nació, y como que lo marcó muy a fondo personalmente. Y también pienso porque me imagino que fue consciente y se dio cuenta de que la tecnología y la electricidad de la época era muy pobre o muy deplorable para las personas. Entonces como que de cierta manera quiso dejarnos algo mucho mejor a nosotros, las nuevas generaciones, y dejar un legado de su nombre. En lo personal, siento que tiene mucho que ver que él haya nacido en una noche de lluvia, tormento, estruendos. Tiene algo mucho que ver dentro de su fascinación por la energía. Y yo agregaría que Nikola Tesla, él pensaba,
o el científico, el físico Nikola Tesla agregaba que la energía, que el universo y el mundo se movía a través de la energía y la electricidad, ya sea con partículas o con con esas pequeñas ideales que él tenía sobre la energía. Y bueno, también me gustaría saber si conocen cómo falleció Nikola Tesla, en qué lugar falleció y detalles sobre la muerte de él. Bueno, yo sobre la muerte de Nikola Tesla, digamos que me sé algunos datos, no me sé por completo, pero lo que sí sé que fue que murió pobre, solo y sin ninguna clase de compañía, ya que fue olvidado por sus compañeros y sus compañeros científicos, ya que lo consideraban como un loco, lunático, que no encajaba con las ideales de ese entonces y que murió en un hotel con muchas deudas, y el único consuelo que tuvo fueron unas palomas, o una paloma en concreto, que fue una paloma blanca, que lo iba a visitar todos los días a la ventana de su hotel, y así fue como Nikola Tesla logró desarrollar como cierto afecto hacia las palomas. Y también sé que el gobierno, cuando Nikola Tesla murió, como que cogió sus experimentos o sus patentes que no se sabían y las guardó, y se dice que muchas de esas ideas de Nikola Tesla que él había tenido guardadas, el gobierno las va soltando poco a poco y se va, por así decirlo, apropiando de las ideas que eran de Nikola Tesla, haciéndolas supuestamente de ellos. Yo conozco algunos datos que, por ejemplo, murió con cierto grado de nutrición porque no tenía, era tanto el nivel de pobreza que logró adquirir en su vida que no tenía acceso a alimentos todos los días, y se le veía un estado grave de descomposición o de desnutrición en su cuerpo. También murió muy golpeado emocionalmente porque en sus últimos momentos, en sus últimos días, se dio cuenta que no fue capaz, no fue capaz de cierta manera de crear un vínculo con alguien o crear un apego o aprecio con alguien para que acudiera a ayudarlo, y se dio cuenta que toda su vida estuvo solo en el mundo y que siempre dependió de él. Yo investigué sobre sobre la muerte de Nikola Tesla, y me parece algo muy interesante, y es que él era un físico que estaba obsesionado con el número 3. Miren, les voy a dar unos datos curiosos y unos datos muy particulares sobre él, y es que le daba 3 vueltas al edificio, él le daba 3 vueltas a los edificios antes de entrar. Él limpiaba sus utensilios o platos 3 veces antes de comer en ellos. Y también, por último, él se hospedaba en hoteles, con números 3, o que se dividían en 3 partes. Lo que yo tengo es verídico, o lo puedo confirmar en el número del hotel en el que él se hospedó. El número en el que él se hospedó, en el número del hospedaje. Está repitiendo. Sí. Como les voy comentando, Nikola Tesla se hospedaba en hoteles con números 3 o números, para explicarme bien, con números divididos en 3 partes. Es el caso que, lo reconfirmo diciéndoles que el número en la habitación en el que él se hospedó es 3327. Me gustaría, ya para finalizar el podcast, me gustaría que ustedes me comentaran que me comentaran en una frase corta, pero una palabra importante de lo que aprendieron el día de hoy en este podcast. Sobre la vida de Nikola Tesla, o sobre este podcast que se trata de Nicolás, algo que me llamó mucho la atención de él fue que él nunca se rindió ante todos los obstáculos que tuvo en su camino, siempre logró pasar de ellos y llegar hasta ser uno de los mejores, aunque al final no logró conservar como tal ese podio, ya que sus
malas decisiones y sus malos hábitos lo llevaron a caer. Yo con una sola palabra describiría la vida de Nikola Tesla con resiliencia. Siempre fue una persona que se mantuvo fuerte ante los obstáculos o momentos duros que le presentó la vida y nunca se rindió y logró lo que él quería, que era dejar un mundo mejor para nosotros, las nuevas generaciones, y dejar un legado en su nombre. En lo personal, este podcast, Tesla Podcast, en una sola palabra, el día de hoy lo podría describir como conocimiento y resiliencia, porque era una persona que no dejó de luchar por todas sus metas, porque no se quedó atrás y sin importar las adversidades que se le presentaban en el camino, podría salir adelante. Y bueno, para finalizar este podcast, espero les haya gustado y recuerden que es con un fin educativo. Debió haberle dicho.